Escolio 1 Buda, Kant. Husserl. La brecha que separa a Husserl de Kant se explicita meridianamente en la aparición de un término en Husserl que sería impensable en Kant, trascendental empirie, el contenido empírico trascendental. A continuación, un largo pasaje de las meditaciones cartesianas, de Husserl, en las que describe la operación básica de su pensamiento, la epoché, reducción, fenomenológica. El mundo experimentado en esta vida reflexivamente concebida sigue siendo para mí, en cierto modo, experimentado, como antes, y con el contenido que tiene en un momento particular. Sigue apareciendo como aparecía antes, la única diferencia es que, al reflexionar filosóficamente, ya no mantengo vigente, ya no acepto, la creencia natural en la existencia implícita en la experiencia del mundo, aunque esa creencia sigue ahí y es aprendida por la mirada de la atención. Otro tanto puede decirse de todos los procesos de sentido que, además de los que guardan relación con la experiencia del mundo, pertenecen a mi corriente vital, los procesos no intuitivos de los objetos significativos, los juicios, las valoraciones y las decisiones, los procesos que establecen fines y medios, y todo lo demás, en particular, los posicionamientos necesariamente implicados en todos ellos cuando estoy en actitud natural. Y no reflexiva, porque precisamente esos posicionamientos siempre presuponen el mundo, es decir, implican creer en su existencia. También en este caso, la abstención filosóficamente reflexiva del ego respecto a estos posicionamientos, el privarlos de aceptación, no significa su desaparición en este campo de la experiencia. Los procesos subjetivos concretos, repitámoslo, son de hecho las cosas hacia las que se dirige su mirada atenta, pero el ego atento, en cuanto yo que filosofa, practica la abstención respecto a lo que intuye. De un modo similar, todo lo que estaba recogido en estos procesos de aceptación o planteamiento de la conciencia, el juicio, la teoría, los valores y los fines correspondientes, se conserva completamente, pero con la modificación de aceptación, como un mero fenómeno. La privación universal de la aceptación, esta inhibición, o fuera de juego, de todas las posiciones adoptadas ante un mundo objetivo dado y, en primer lugar, todas las posiciones existenciales, las que atañen al ser, la ilusión, el ser posible, el ser conjetural, el ser probable, etcétera, o, como también se las llama, esta epoché fenomenológica y, puesta entre paréntesis, del mundo objetivo, no nos deja, por tanto, enfrentados a la nada. Por el contrario, gracias a ello obtenemos posesión de algo, y lo que adquirimos, o, por hablar con más exactitud, lo que adquiero yo, que soy el que medita, es mi vida pura, con todos los procesos subjetivos puros que le dan forma, y todo lo que puramente se haya implicado en ellos. 1. Por lo tanto, no se pierde nada en una epoché fenomenológica, se conserva toda la riqueza de nuestra experiencia, lo que cambia radicalmente es la forma en que el sujeto se relaciona con ella, ya no nos sentimos parte de la realidad substancial que existe, ahí fuera, y que nos incluye, por el contrario, realizamos una doble desubstancialización. A la realidad, le sustraemos nuestro pleno compromiso ontológico, que es la causa de que la tratemos como una entidad, objetiva, todo sigue aquí, pero transformado en una danza de fenómenos desubstancializados. Aquí debemos ser precisos, la diferencia entre la realidad objetiva y nuestros sueños no desaparece, la epoché no implica que la realidad se convierta en un sueño, más bien, nuestra experiencia de la realidad objetiva, en cierto modo se subjetiviza a sí misma, parte del flujo fenoménico en el que vivimos es experimentado como realidad objetiva. Por otro lado, nosotros, los sujetos, también somos radicalmente transformados, ya no nos sentimos como agentes implicados en nuestra realidad, capaces de intervenir en ella y responsables de nuestros actos, pero tampoco nos sentimos una especie de reyes de egos absolutos, creadores del flujo fenoménico de la realidad. En la epoché, somos reducidos al vacío de observadores impasibles que perciben la realidad desde una extraña distancia externa como danza de los fenómenos. Esto también significa que la epoché no tiene nada que ver con la experiencia mística de la unidad cósmica en la que mi ego coincide con el absoluto divino en el gozo de una inmersión plena, por el contrario, como señala Husserl, el ego se cinde radicalmente entre el vacío impasible del observador neutral y el sujeto que actúa y que parece observado desde él exterior, como un fenómeno en el flujo de los fenómenos, si se dice que el ego, como naturalmente inmerso en el mundo, experiencialmente y de otro modo, está interesado en el mundo, entonces la actitud fenomenológicamente alterada, y, en cuanto alterada, constantemente mantenida, consiste en una escisión del ego, en el sentido de que el ego fenomenológico se funda a sí mismo como observador desinteresado, por encima del ego ingenuamente interesado. 2. Esta misteriosa actitud de observador impasible nos trae a la mente la extremada actitud de subjetivación decretada en la meditación budista. Thomas Metzinger III afirma que no podemos evitar experimentarnos a nosotros mismos como sujetos, es decir,
nos es imposible imaginar fenomenológicamente una experiencia sin ego, podemos saber, en el sentido puramente epistémico del conocimiento objetivo, que no existe un yo substancial. Esto es lo que Metzinger desarrolla en su teoría de la subjetividad y su modelo de yo fenoménico, pero no podemos creer realmente en ello. Aquí volvemos a la idea de la negación fetichista, de J. Sais. Bien, meis quan meme. No podemos creerlo. La teoría del modelo de yo es una teoría de la que no podemos convencernos, en principio. Este hecho es la verdadera esencia y el núcleo más profundo de lo que realmente queremos decir al hablar del enigma, a veces, incluso del misterio, de la conciencia. Si la historia actual es verdadera, no hay forma de que sea intuitivamente cierta. 4. Sin embargo, Metzinger da un paso más allá del esfuerzo teórico por pensar lo impensable, un mundo sin ego, ¿existe la posibilidad de vivirlo, de vivir como nadie? Si nos tomamos en serio los resultados de la ciencia cognitiva, la prosopopeya tiene que ser universalizada. No solo no hablan entidades como los mercados o la sociedad, los individuos también son entidades ilusorias, es decir, no hay un yo substancial que hable, tan solo una compleja red anónima de interacciones neuronales. Por lo tanto, ¿acaso la expresión todo es cerebro no es la nueva versión de las neurociencias de la vieja fórmula, el espíritu es un hueso, de Hegel? Deberíamos aproximarnos a ello de un modo análogo, distinguiendo su lectura vulgar y especulativa. ¿Cómo tratar con la brecha de paralaje entre la experiencia interior, del sentido y la perspectiva exterior, de un organismo anodino e irrelevante, este pedazo de carne que sostiene nuestra experiencia? No hay forma de que el sujeto, desde el interior, pueda ser consciente de sus propias neuronas, desde dentro. Solo se las puede conocer objetivamente, desde el exterior. No hay un ojo interior que observe el cerebro, percibiendo las neuronas y las glías. El cerebro es transparente desde el punto de vista del sujeto, pero no desde la perspectiva del observador. 5. Sin embargo, una salvedad que Metzinger permite, la iluminación budista, en la que el yo asume directa y experiencialmente su propio no ser, es decir, se reconoce a sí mismo como un yo simulado, una ficción representacional, la situación en la que el sueño fenoménico se torna lúcido consigo mismo, corresponde directamente a una noción filosófica clásica, fuertemente arraigada en el pensamiento de hacia al menos desde hace 2500 años, esto es, la concepción budista de la iluminación. 6. Esta conciencia iluminada ya no es una autoconciencia, ya no soy yo quien se experimenta a sí mismo como agente de mis pensamientos, mi conciencia es la conciencia directa de un sistema sin ego, un conocimiento sin ego. En otras palabras, hay, en efecto, un vínculo, o al menos un punto asintótico de coincidencia, entre la radical postura de la neurociencia y la idea budista de Ant-Man o inexistencia del yo. La actitud subjetiva budista de Ant-Man es la única postura subjetiva que realmente asume el resultado del cognitivismo, no yo, y que, al menos en ciertas versiones, es plenamente compatible con el naturalismo científico radical. Aquí deberíamos añadir que las implicaciones éticas de llegar a esta actitud son muy ambiguas. En el budismo zen, la habitual justificación teleológica del asesinato, la guerra es un mal necesario para invocar un bien mayor, la batalla se realiza necesariamente en anticipación de la paz. 7. Viene acompañada por una línea de razonamiento más radical en la que, más directamente, el zen y la espada son uno y lo mismo. 8. Este razonamiento se basa en la oposición entre la actitud reflexiva de nuestra vida cotidiana ordinaria, en la que nos aferramos a la vida y tememos la muerte, anhelamos placeres y beneficios egoístas, dudamos y pensamos en lugar de actuar directamente, y la actitud iluminada en la que la diferencia entre la vida y la muerte ya no importa, en la que recuperamos nuestra original unidad sin ego y directamente somos nuestros actos. En un cortocircuito único, los maestros en militaristas interpretan el mensaje en básico, la liberación reside en perder el propio yo, en unirse inmediatamente al vacío primordial, como idéntico a la absoluta fidelidad militar, a cumplir órdenes inmediatamente sin consideración del yo y sus intereses. El cliché antimilitarista estándar sobre soldados adiestrados para alcanzar un estado de subordinación irracional y acatar órdenes como marionetas ciegas, se defiende aquí como idéntico a la iluminación zen. Así es como lo expresa Shigeru Chumio, en los términos casi altuserianos de interpelación directa y no reflexionada, el zen es muy claro respecto a la necesidad de no detenerla propiamente. En cuanto se golpea un pedernal, brota una chispa. No hay el más leve intervalo de tiempo entre ambos acontecimientos. Si se nos ordena mirar a la derecha, miramos a la derecha tan rápido como el destello de un rayo. Si se pronuncia nuestro nombre, por ejemplo, Uemon, deberíamos responder con un simple sí, y no pararnos a considerar la razón por la que nos han llamado. Creo que si nos piden morir, no deberíamos sentir la menor perturbación. 9.
En la medida en que la subjetividad como tal es histérica, en la medida en que emerge a través del cuestionamiento de la interpelación del otro, aquí encontramos la perfecta descripción de una desubjetivación perversa. El sujeto evita su escisión constitutiva postulándose directamente como instrumento de la voluntad del otro. Y lo fundamental en esta versión radical es que rechaza explícitamente los escombros usualmente asociados al budismo popular, y defiende un retorno a la original versión atea y práctica del propio Buda, como destacó Furukawa Taigo. 10. No hay salvación después de la muerte, no hay más allá, ni espíritus o divinidades que nos asistan, no hay reencarnación, tan solo esta vida, que es idéntica a la muerte. Con esta actitud, el guerrero ya no actúa como una persona, ha sido exhaustivamente desubjetivizado, como señala el propio E.T. Suzuki, ya no es él, sino la propia espada la que provoca la muerte. Él no tiene deseo de dañar a nadie, pero el enemigo aparece y se convierte en víctima. Es como si la espada cumpliera automáticamente su función de justicia, que es la función de la conmiseración. 11. ¿Acaso esta descripción del asesinato no ofrece el retrato último de la actitud fenomenológica, que, en lugar de intervenir en la realidad, se limita a permitir que las cosas aparezcan tal como son? Es la propia espada la que perpetra el crimen, es el propio enemigo el que se manifiesta y se transforma en víctima. Yo estoy ahí para nada, reducido a observador pasivo de mis propios actos. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es la diferencia entre la epoche barra diagonal reducción trascendental y eidética. Las dos pueden realizarse independientemente una de la otra. En lo que Husserl llama reducción eidética, tomamos un objeto empírico y lo sometemos a toda posible variación, y observamos cuidadosamente si sigue siendo el mismo, en el sentido de sus cualidades esenciales, que lo hacen ser lo que es. Husserl menciona el ejemplo de la cera de Descartes: si la derrito o la rompo, sigue siendo cera, por lo que su forma no es parte de su esencia. Si dejamos a un lado muchos de los problemas que este procedimiento plantea, inmediatamente, solo puede acontecer en una universalidad abstracta, aunque hay mucho más que decir del Wesensschau fenomenológico, la intuición inmediata de la esencia interior de un objeto. Es evidente que puedo realizar una reducción eidética mientras permanezco plenamente inmerso en una ingenua actitud terrenal, y además la epoche fenomenológica mantiene la realidad en toda su riqueza empírica, lo que no implica reducción de la eidos de los objetos. Por esta razón, Husserl puede hablar de trascendental empirie, en contraste con Kant, para quien el acceso a lo trascendental significa que debo olvidar todos los datos sobre un objeto suministrados por mi intuición de este objeto y centrarme únicamente en aquellos aspectos, formas y categorías universales, que han de estar presentes a priori en mi mente. La epoche trascendental no es una operación psicológica, una reducción del flujo psíquico interior. De ser así, se impondría una reducción del flujo interior como parte de nuestra realidad, es decir, la reducción a un ámbito específico de realidad, nuestra vida psíquica, ignorando el hecho de que toda realidad también está fenomenológica barra diagonal trascendentalmente constituida y no es algo que exista de forma inmediata, ahí afuera. La epoche trascendental tampoco es un ejercicio lógico abstracto, puramente mental, sino una experiencia existencial devastadora. A menudo se reprocha a Husserl un apego al sujeto cartesiano, abstracto, esto es, no ser capaz de aprender plenamente in der Welt sein, el compromiso activo del sujeto en su mundo vital. Solo Heidegger pudo efectuar este movimiento en su Sein und Zeit. Pero, ¿y si Heidegger no es lo suficientemente concreto en su crítica a Husserl? ¿Y si pasa por alto la base existencial de la reducción fenomenológica de Husserl? Es decir, su reducción fenomenológica es un caso ejemplar del abismo entre el proceso lógico puro del razonamiento y la correspondiente actitud espiritual. Si nos limitamos al proceso de razonamiento, la deducción de Husserl no puede parecer más que un ejercicio extravagante de razonamiento abstracto. En su peor sentido, solo podemos estar seguros de la existencia del proceso de pensamiento que tiene lugar en el yo, por lo que si queremos un punto de vista absolutamente científico hemos de poner entre paréntesis la noción ingenua realista de las cosas que existen en un mundo exterior, y tomar en consideración solo su pura aparición, el modo en que se manifiestan ante nosotros y son correlativas a nuestros actos trascendentales. Lo que esta interpretación lógica ignora es que el estado descrito por Husserl como reducción fenomenológica es mucho más una experiencia y actitud existencial cercana a algunas corrientes del budismo primitivo, la actitud de Realitätsverlust, la experiencia de la realidad como si fuera un sueño, un flujo totalmente desubstancializado de apariencias frágiles y efímeras, del que no soy un agente comprometido, sino un observador pasivo que observa su propio sueño. Incluso cuando actúo, no es mi centro el que actúa, observo mi yo, otra apariencia etérea que interactúa con otras apariencias. No es de extrañar que el propio Husserl estuviera atento a este paralelismo entre la epoche fenomenológica y el budismo. He leído la mayor parte de la traducción alemana de las principales escrituras sagradas del budismo realizada por Carl Eugen Neumann.
Una vez iniciada, no pude despegarme de ella pese a las tareas que me urgían. El completo análisis lingüístico de las escrituras canónicas budistas nos ofrece una oportunidad perfecta para familiarizarnos con esta forma de ver el mundo, completamente opuesta a nuestra forma europea de observación, nuestra forma de ponernos en perspectiva y hacer que sus resultados dinámicos sean verdaderamente exhaustivos a través de la experiencia y la comprensión. Para nosotros, para cualquiera que viva en esta época de colapso de nuestra cultura ahora decadente y agotada y quiera descubrir dónde se manifiestan la pureza espiritual y la verdad, el gozoso dominio del mundo, esta forma de ver las cosas es una gran aventura. Que el budismo, por cuanto nos habla desde las fuentes originales puras, es una disciplina ético-religiosa para la purificación espiritual y la realización suprema, concebida y dedicada a un resultado interior en un marco mental vigoroso, elevado y sin precedentes, es algo que será evidente para cualquier lector que se consagre a este trabajo. El budismo solo es comparable con las formas más elevadas de la filosofía y del espíritu religioso de nuestra cultura occidental. Ahora es tarea nuestra utilizar esta, para nosotros, completamente nueva disciplina espiritual india que ha sido revitalizada y reforzada por contraste. Cuando Husserl escribe que el budismo solo es comparable con las formas más elevadas de la filosofía y del espíritu religioso de nuestra cultura occidental, esta forma elevada no es otra que su propia fenomenología basada en la epoche trascendental. Hay una inconfundible ironía en el hecho de que Husserl declare la proximidad de su epoche fenomenológica, una operación que nos conduce al sujeto trascendental y que como tal ha sido caracterizada como egología, y la meditación budista, que precisamente intenta pensar en una vida psíquica sin ego. Por supuesto, deberíamos ser muy cuidadosos aquí. La moderna noción europea de subjetividad era desconocida en la antigua India. Por esta razón, Husserl no se limita a elogiar el budismo. Desde la perspectiva europea, limita rápidamente su alabanza. El budismo no es capaz de articular sus conocimientos en una elaboración científica plena, pues carece de la noción europea de ciencia. Este hecho irónico puede explicarse si tenemos presente que ambos se centran, y suspenden, o ponen entre paréntesis, la misma entidad, el sujeto empírico psicológico completo que se percibe a sí mismo como parte de la realidad y como agente autónomo en su seno. El enigma es por qué esta suspensión da lugar a un sujeto puro en un caso y a la mediación sin sujeto en el otro, un pensamiento sin pensador. Con más exactitud, obtenemos tres versiones de esta experiencia: la versión budista, un vacío sin sujeto; la versión hindú y la idealista alemana, el ficta tardío y especialmente Schelling, la unidad directa de sujeto y objeto, del ego y lo divino; y la visión de Husserl, puro ego. Aquí entra en juego la historicidad, la peor perspectiva, paralela a la noción ecuménica de religión. Todos rezamos al mismo Dios, que se manifiesta con disfraces diferentes en diferentes épocas y lugares, es afirmar que vimos la misma y profunda experiencia revestida cada vez de una formulación histórica diferente. Cada versión de lo que se manifiesta como la misma experiencia se basa en una constelación histórica específica, y no basta con decir que lo históricamente específico es la forma de la misma experiencia, eterna. El mismo núcleo de la experiencia de alejamiento de la plena inmersión en la realidad adquiere un giro determinado. Sin embargo, esta historización no basta. Husserl es extrañamente histórico, no solo porque su epoche parece referirse a una experiencia que rompe con una constelación histórica específica, sino más aún en el sentido de que de algún modo no encaja en la línea predominante de eras históricas. Volviendo a la relación entre Husserl y Heidegger, es significativo que, cuando este último desarrolla su noción de eras históricas de revelación del ser, de algún modo no haya lugar para Husserl. Tras la caída del idealismo alemán, los pensadores clave son Marx y Nietzsche, en cuyo pensamiento el nihilismo que pertenece a la metafísica alcanza su cima, y Husserl simplemente no está a la altura de estos pensadores históricos fundamentales. La metafísica absoluta, con sus inversiones marxista y nietzscheana, pertenece a la historia de la verdad del ser. Lo que deriva de ello no puede contrarrestarse o ni tan siquiera rechazarse por medio de refutaciones. Tan solo puede aceptarse de modo que su verdad se aloje primordialmente en el propio ser y se aparte del dominio de la mera opinión humana. Toda refutación en el campo del pensamiento esencial es absurda. 12. Marx y Nietzsche no solo despejan el camino hacia la culminación nihilista de la metafísica. Heidegger admite incluso que el pensamiento del extrañamiento, alienación, en Marx alcanza la temporalidad fundamental del ser humano, que está fuera del alcance de la fenomenología, lo que Marx reconoció en un sentido esencial y significativo, aunque derivado de Hegel, como el extrañamiento del ser humano, hunde sus raíces en el desamparo de los seres humanos modernos. Este desamparo es específicamente evocado por el destino del ser bajo la forma de la metafísica, merced a la cual es simultáneamente arraigado y protegido. Como Marx alcanza una dimensión esencial de la historia experimentando el extrañamiento, la perspectiva marxista de la historia es superior a la de otros relatos históricos. Pero como ni Husserl ni, hasta donde por ahora he podido ver,
Sartre reconocen la importancia esencial de lo histórico en el ser. Ni la fenomenología ni el existencialismo entran en esa dimensión en la que por primera vez sería posible un diálogo productivo con el marxismo. 13. Contra tal lectura histórica, deberíamos permanecer abiertos a la ruptura hacia la eternidad, representada por la epoche fenomenológica, aun cuando esta última adopte una forma históricamente específica, sigue siendo una ruptura, por lo que en lugar de limitarnos a historizar las figuras de la eternidad, reduciéndolas a fenómenos históricos, deberíamos, de forma más sutil, historizar la propia eternidad. Pero, por encima de todo, significa que la historicidad epocal de Heidegger, que privilegia a un pensador como la voz eminente de su época, ha de ser abandonada. En el pensamiento de Heidegger no hay lugar para la epoche de Husserl. En una amable ironía, lo que elude el pensamiento epocal de Heidegger es la epoche misma. Escolio 1, 2. El paralaje de Hegel. El momento culminante del sistema de Hegel, el conocimiento absoluto, nos enfrenta a la figura última de esta inestabilidad y tensión radical, el autodespliegue inmanente de la idea purificada de cualquier externalidad, relacionada solo consigo misma, se invierte en su aparente opuesto, deja atrás su agente subjetivo y se convierte en un pensamiento sin pensador. Como tal, esta actividad pura coincide con su opuesto, es decir, debe aparecer a su vehículo humano como un acto de pasividad absoluta, de mero registro de lo que tenemos delante. En otras palabras, llevado a su extremo, el idealismo se solapa con la práctica que Freud llamaba libre asociación. Hegel pide a sus lectores una actitud propiamente psicoanalítica. El método absoluto es el equivalente a la regla fundamental del análisis, la enojosa obligación de hablar libremente para comunicar lo que adviene o cae en la mente, en falle, sin selección u omisión, sin preocuparse por su conexión, secuencia, propiedad o relevancia. Como el pasajero de un tren, esta es la analogía en cierto modo proustiana de Freud, debes informar del escenario mental cambiante a medida que éste sucede, limitándote a mirar, reine suceden, suspendiendo el juicio y dejando la comprensión y la explicación para otro día o persona, limitándote a asumir lo que surge ante nosotros, aufzunehmen, was vorhanden ist. 1. Otro aspecto de esta misma inversión es que el despliegue de la necesidad lógica inmanente del pensamiento que abandona gradualmente todo contenido empírico externo, al renunciar a toda presuposición externa y basarse solo en sí mismo, tiene que manifestarse sobre la base de un acto imponderable de decisión, arbitraria para la lógica, como ciencia del puro pensamiento, cuyo concepto hemos alcanzado y que está a punto de volver a desaparecer. El principio es lógicamente necesario y lógicamente imposible, es decir, indeducible e inanalizable. Uno debe empezar, pero no puede. De forma inmediata, solo hay una cosa a nuestro alcance, todo lo presente, vorhanden, es simplemente la determinación, en luz, que también puede considerarse arbitraria, de proponer considerar el pensamiento en cuanto tal. En el principio hay una decisión inmediata. Pero, ¿qué decide? No decide nada en concreto, por lo tanto, no solo es una decisión inmediata, sino también plenamente indeterminada. Esta decisión es incluso más paradójica de lo que parece, es una decisión respecto a la que en realidad no tenemos opciones, es una decisión cumplida desde siempre. Esta decisión no se puede deshacer, no podemos volver y retomarla, porque la propia capacidad de elegir ya presupone la decisión de decidir. Aquí llegamos a otro ejemplo de juicio infinito, el autodespliegue de la necesidad inmanente del pensamiento coincide con su opuesto, una decisión arbitraria. Esta arbitrariedad, situada en la fundación el pensamiento de Hegel, el edificio último de la necesidad conceptual, deja una marca inesperada en toda su obra escrita que podría designarse oportunamente como un cuento en 2 libros. Hegel, solo, escribió 2 verdaderos libros, Fenomenología del espíritu y Ciencia de la lógica, y ambos comparten un aspecto básico, tanto la fenomenología como la lógica comparten un proyecto común de purga o autopurificación. Las 2 participan de actividades de limpieza de chimeneas y encalado, aunque resulta difícil decir cuál es cuál. Ambas implican tareas de dimensiones hercúleas, ambas despejan los establos de augías de la tradición, ambas deben eliminar los escombros de los prejuicios y las presuposiciones acumulados. Habría que conceder a estas líneas todo su peso stalinista. Hegel practica una purga que el propio Stalin fue incapaz de imaginar, un sacrificio que culmina en el sacrificio del sacrificio, como señala Brecht a propósito de la violencia revolucionaria en la decisión, deberíamos aspirar a ser la última mota de polvo con cuya eliminación la habitación quedará limpia. Esa es la razón por la que Hegel, cuando se convirtió en Hegel en los años de Jena, pasó por una larga y extenuante depresión. Para Hegel, convertirse en filósofo no es una mera cuestión de conocimiento, sino que implica una profunda mutación subjetiva.
Por esa razón, la auténtica filosofía es una especie de psicoanálisis teórico, no una suerte de discurso universitario, sino una decisión existencial, la entrada en vigor de lo que Lacan define como la mutación final del tratamiento analítico, atravesar la fantasía, por medio de la teoría. Sin embargo, pese a su afinidad, un abismo absoluto separa a ambos libros. No hay un espacio común entre ellos, ni un pensamiento hegeliano general aplicado a dos ámbitos, ni existe forma de unirlos en un único gran libro que sería simultáneamente lógico e histórico. En todo caso, el pensamiento de Hegel se define en general por la brecha entre sus dos libros, una fisura en sí misma imposible, ya que ni siquiera podemos esbozar una línea de distinción que nos ofrezca dos libros inequívocamente divididos, si las dos obras se plantean como un pack. Esto no se debe a una mutua complementariedad o algún tipo de unidad mística de los opuestos, y no hay un tercer término, no hay una síntesis para vincular los dos libros en el espacio de un único volumen. Todo mediador se ha desvanecido. Los dos textos coexisten en una difícil relación de suplementariedad, donde cada uno funciona como la sombra del otro, a un tiempo superfluo e indispensable. A pesar de, o debido a, la imposibilidad de pasar de un lado a otro, cada uno de los lados ya se ha volcado en él otro, como en una suerte de cinta de Mobius. Este pasaje se manifiesta en la profusión de material paratextual transicional que vemos amontonarse en la zona fronteriza intersticial entre ambos libros, el extraño hiato después de que un libro ha acabado y antes de que otro empiece propiamente, un epigrama, la primera página, un sumario, una introducción, otra introducción, algunas observaciones clasificatorias generales, otra sección preparatoria respecto a cómo empezar. El verbindum desvincula lo que vincula. Corta todas las relaciones entre un volumen y otro, pese a unirlos inextricablemente. Cada lado ha pasado al otro aun cuando ambos lados siguen siendo infranqueables. La fenomenología y la lógica son Bergerankun. No hay una síntesis que los vincule, sin embargo, la frontera que los separa es infringida constantemente. Esta línea de separación elusiva y por eso mismo más persistente es lo real imposible en su forma más pura, por lo que no es de extrañar que ofrezca una imagen perfecta de Crosscap. El problema no es superar la línea de separación y pasar al otro lado, saltamos al otro lado constantemente, a veces, no sabemos en qué lado estamos con respecto a la sexualidad, todos somos bisexuales, etc. El problema es alcanzarla, determinar la línea de separación como tal, atraparla. Por lo tanto, en todo el pandemonium de múltiples posiciones planea el límite o corte elusivo, y a menudo tenemos la tentación de proclamar que este corte es inexistente, una imposición secundaria de un orden binario, en una abigarrada multiplicidad. Es evidente que esto no quiere decir que no debamos intentar formular las diferencias entre la fenomenología y la lógica, la cuestión es que estas formulaciones son necesariamente inconsistentes, y a menudo inesperadas, en relación con nuestra imagen tradicional de ambos libros. Por ejemplo, un aspecto inesperado de la oposición entre fenomenología y lógica es que la fenomenología, que aborda cuestiones históricas, plantea una imagen mucho más estática de sus temas, mientras que el material de la lógica, que afronta la mente divina anterior a la creación, es decir, la eternidad previa a su caída, en la temporalidad, está mucho más impregnada de un dinamismo vertiginoso. Extrañamente, la fenomenología se compromete con la permanencia y la lógica se niega a la inmovilidad, la historia se congela mientras la eternidad se transforma en un flujo. Tal vez en ello resida el hecho de que, en la escisión posthegeliana entre las facciones de izquierda y derecha, las izquierdas prefieran el estudio de la lógica, y las derechas, los textos y lecturas que Hegel dedicó a la historia y la estética. Las facciones hegelianas izquierdista y derechista no constituyen campos uniformes, y la división en dos territorios no se traduce fácilmente en la división entre la fenomenología y la lógica. De hecho, la izquierda, paradigmáticamente, Marx y Lenin, a menudo exhibía una preferencia por la lógica, mientras que la derecha se decantaba por la real filosofía de Hegel, encarnada en sus cursos. Hemos de respaldar plenamente esta paradoja, este pensador es más revolucionario cuando intenta situar la mente de Dios antes de la creación del mundo. Sin embargo, aquí nos tropezamos con otro problema. Aunque Hegel solo escribió 2 libros, también preparó y publicó otros 2 volúmenes de un género completamente diferente, Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas y Fundamentos de Filosofía del Derecho. Fundamentos es la traducción de Grundlinien, líneas o aspectos básicos. ¿En qué sentido afectan estas adiciones al estatus del conocimiento absoluto? Podríamos aducir que esta segunda pareja repite a la primera en el espacio discursivo. La enciclopedia es un currículum textual de todo el sistema y la filosofía del derecho es una obra con una orientación más histórica, su propia época, encapsulada en el concepto
La forma de estos dos libros es completamente diferente a la de los otros dos, escritos como currículums para los cursos universitarios, están divididos en párrafos numerados, y se leen como compendios condensados de un conocimiento ya existente. Cualquier aventura existencial y el nerviosismo de emprender una forma de pensar peligrosa están ausentes aquí. Merece la pena citar por extenso la descripción de Koumei y Ruda. Hegel empieza la lógica más breve ofreciendo una definición inequívoca de lo que viene a continuación: la lógica es la ciencia de la pura idea, es decir, de la idea en el elemento abstracto del pensamiento. Esto es precisamente lo que la lógica, más extensa, ha declarado imposible. No hay forma de conocer de antemano cuál será una determinada materia. Tan pronto como entramos en el recinto de la enciclopedia, somos arrojados fuera del ámbito de la filosofía propiamente dicha. Empezamos la pequeña lógica cuando se nos recuerda que hemos sido excluidos, como lectores, de la autodeterminación inmanente del concepto. Somos estudiantes, hay un profesor, seremos instruidos en cada paso del camino. Desde el principio, el lector necesita saber de qué trata todo aquello. Cuando pasamos de la ciencia de la lógica a su homónimo enciclopédico tiene lugar un cambio de perspectiva, pasamos de la generación subjetiva de la verdad a la objetivación de esta verdad en forma de conocimiento. No estamos haciendo lógica, sino que se nos habla de lógica como de un objeto de conocimiento transmisible. Ya no estamos aprendiendo a filosofar, sino aprendiendo filosofía, por recordar la célebre distinción de Kant. En otras palabras, estamos al borde de retirarnos a un dogmatismo precrítico. Entre la lógica grande y la pequeña no hay un parecido de familia, sino únicamente una semejanza en el nombre o título. Un síntoma de este cambio es que en la lógica de la enciclopedia el argumento se descompone en párrafos discretos y numerados. Al estudiante se le ofrece, de antemano, un mapa con todos los destinos que serán visitados, mientras que las transiciones conceptuales y los conceptos transicionales que estaban presentes en la lógica mayor están por completo ausentes. Alguien ya sabe dónde estamos, cómo hemos llegado hasta allí y a dónde iremos después. Sin embargo, si tan solo afirmamos esta oposición, no incurrimos en la oposición más tradicional entre el proceso de pensamiento creativa y existencialmente comprometido, listo para asumir riesgos y para dudar incluso de sus propios procedimientos, y la actitud, segura, de dar parte de, y por lo tanto basarse en, un conocimiento ya adquirido. Si queremos ser verdaderos hegelianos, no deberíamos dejar atrás esta simple dualidad de un lado, bueno, y otro, malo, del pensamiento. No deberíamos incluir esta oposición en nuestra duda radical, y reivindicar el supremo juicio infinito de la filosofía. El espíritu no solo es un hueso, sino que el escepticismo dialéctico radical es el relato estable de un conocimiento adquirido. ¿Acaso el contraste entre ambos, aquí, entre forma y contenido, no es en sí mismo la contradicción última? Solo esta renuncia al marco universitario, este sacrificio de la creatividad, es el verdadero sacrificio del sacrificio, el sacrificio de la propia fascinación por el escepticismo creativo del otro. Escolio 1, 3. La muerte de la verdad. En los debates sobre la explosión de las fake news en nuestros medios de comunicación, y no solo ahí, a los críticos liberales les gusta señalar tres acontecimientos que, combinados, producen constantemente lo que algunos llaman la muerte de la verdad. En primer lugar, el auge de los fundamentalismos religiosos y étnicos, y su anverso, la embarada corrección política, que niegan la argumentación racional y manipulan desconsideradamente los datos para que su mensaje cale. Los fundamentalistas cristianos mienten por Jesús. Los izquierdistas políticamente correctos diluyen las noticias que muestran a sus víctimas predilectas bajo una luz aciaga, o denuncian a los portadores de esas noticias como racistas islamófobos, etc. Luego están los nuevos medios digitales, que permiten a la gente formar comunidades definidas por intereses ideológicos específicos, comunidades en las que pueden intercambiar noticias y opiniones fuera de un espacio público unificado y donde las conspiraciones y teorías similares prosperan sin limitaciones. Solo hay que pensar en las florecientes webs neonazis y antisemitas. Por último, está el legado de la deconstrucción posmoderna y del relativismo historicista, que afirma que no existe una verdad objetiva para todo, que cada verdad descansa en un horizonte específico y se basa en una perspectiva subjetiva que depende de relaciones de poder, y que la mayor ideología es precisamente la que afirma que podemos prescindir de nuestra limitación histórica y mirar las cosas objetivamente. Opuesto a todo ello tenemos, evidentemente, la presuposición de que los hechos suceden en la realidad exterior y son accesibles a un planteamiento objetivo y desinteresado, y que debemos distinguir entre la libertad de opinión y la libertad de los hechos. Así, los liberales pueden ocupar cómodamente el espacio privilegiado de la veracidad y desdeñar a ambos bandos, la alt-right o derecha alternativa y la izquierda radical. Los problemas empiezan con la última distinción, en cierto sentido. Existen hechos alternativos, no en el sentido de que el Holocausto existiera o no, por cierto,
Todos los revisionistas del Holocausto que conozco, de David Irving en adelante, argumentan de forma estrictamente empírica y comprueban los datos, ninguno evoca el relativismo posmoderno. Los datos constituyen un ámbito vasto e impenetrable, y siempre los abordamos desde lo que la hermenéutica llama un horizonte de comprensión, privilegiando algunos datos sobre otros. Todos nuestros relatos son precisamente eso, relatos, una combinación de datos, seleccionados, en narrativas consistentes, no reproducciones fotográficas de la realidad. Por ejemplo, un historiador antisemita podría escribir fácilmente un resumen del papel de los judíos en la vida social de la Alemania de la década de 1920, y señalar cómo profesiones enteras, abogados, periodistas, artistas, estaban numéricamente dominadas por judíos. Todo ello es, probablemente más o menos, cierto, pero al servicio de una mentira. Las mentiras más eficientes son aquellas que incluyen una parte de verdad, las que reproducen datos fácticos. Tomemos la historia de un país, podemos contarla desde un punto de vista político, centrándonos en las veleidades del poder político, desde la perspectiva del desarrollo económico, de las luchas ideológicas, de las miserias y las protestas populares. Cada uno de estos enfoques puede ser factualmente exacto, pero no es verdadero, en un mismo sentido enfático. No hay nada relativista en el hecho de que la historia humana se cuente siempre desde cierto punto de vista, sostenido por determinados intereses ideológicos. Lo difícil es demostrar que algunas de estas perspectivas interesadas son, en última instancia, igualmente verdaderas, algunas son más veraces que otras. Por ejemplo, si contamos la historia de la Alemania nazi desde el punto de vista del sufrimiento de quienes fueron oprimidos por ella, es decir, si nuestro relato lo guía el interés por la emancipación humana universal, no se tratará de una perspectiva subjetiva diferente. Esta nueva versión de la historia es inmanentemente más verdadera, ya que describe con más precisión la dinámica de la totalidad social que dio origen al nazismo. No todos los intereses subjetivos son idénticos, no solo porque algunos son éticamente preferibles a otros, sino porque los intereses subjetivos no están al margen de la totalidad social, son en sí mismos momentos de la totalidad social, y están formados por participantes activos o pasivos en los procesos sociales. El título de la temprana obra maestra de Habermas, Conocimiento e Interés, quizá es hoy más relevante que nunca. Hay un problema aún mayor con la premisa subyacente de quienes proclaman la muerte de la verdad. Hablan como si en el pasado, digamos, hasta la década de 1980, a pesar de todas las manipulaciones y las distorsiones, la verdad hubiera prevalecido de algún modo, y que la muerte de la verdad fuera un fenómeno relativamente reciente. Un rápido vistazo nos dice que no ha sido así. Cuántas violaciones de los derechos humanos y catástrofes humanitarias fueron invisibles, desde la guerra de Vietnam a la invasión de Irak. Recordemos los tiempos de Nixon, Reagan, Bush. La diferencia no es que el pasado sea más verdadero, sino que la hegemonía ideológica era mucho más fuerte, por lo que, en lugar del tumulto de verdades locales del presente, básicamente prevalecía una verdad, o más bien una gran mentira. En Occidente ha sido la verdad liberal democrática, con un giro izquierdista o derechista. En el presente, con la ola populista que ha desestabilizado al establishment político, la verdad barra diagonal mentira que sirvió de fundamento ideológico de ese establishment también está decayendo. Y la razón última de esta desintegración no es el auge del relativismo posmoderno, sino el fracaso de la clase dirigente, que es incapaz de mantener su hegemonía ideológica. Ahora podemos entender que deploran en realidad aquellos que lamentan la muerte de la verdad, la desintegración de un único gran relato más o menos aceptado por la mayoría y que trajo estabilidad ideológica a la sociedad. El secreto de los que maldicen al relativismo historicista es que echan de menos la situación de seguridad en la que una única gran verdad, aunque se tratara de una gran mentira, proporcionaba la cartografía cognitiva básica de todas las cosas. En otras palabras, quienes deploran la muerte de la verdad son los verdaderos y más radicales agentes de esa muerte. Su lema es el atribuido a Goethe: Besser Unrecht als Unordnung, mejor injusticia que desorden, mejor una única gran mentira que la realidad de una mezcla de mentiras y verdades. ¿Quiere esto decir que la única actitud honesta es el relativismo posmoderno que asevera que hemos de aceptar la mezcla de mentiras y pequeñas verdades como nuestra realidad, y que toda gran verdad es una mentira? Definitivamente, no. Lo que quiere decir es que no hay retorno posible a la vieja hegemonía ideológica. La única forma de volver a la verdad es reconstruirla desde una posición comprometida con la emancipación universal. La paradoja que hay que aceptar es que la verdad universal y la parcialidad no se excluyen mutuamente. En nuestra vida social, la verdad universal solo es accesible a quienes se involucran en la lucha por la emancipación, no a quienes intentan mantener una indiferencia objetiva. Volviendo a nuestro ejemplo, el antisemitismo, pero también cualquier otra forma de racismo,
es absolutamente erróneo, aunque se apoye en verdades parciales, datos exactos. No solo hay datos verdaderos y datos falsos, también hay puntos de vista subjetivos verdaderos y falsos, pues forman parte de la realidad social. Teorema 2. El sexo como nuestro encuentro con el absoluto. La única forma de que nosotros, los seres humanos, atrapados en la brecha de paralaje, rompamos con ella, es a través de la experiencia de la sexualidad, que, en su mismo fracaso a la hora de alcanzar este objetivo, nos permite tocar la dimensión de lo absoluto. Antinomias de la sexuación pura. Para desplegar nuestra afirmación de que la dimensión trascendental está íntimamente vinculada a la sexualidad, tenemos que retroceder un cuarto de siglo. Todo empezó cuando Joan Kopiec advirtió el hecho obvio ignorado por todos los teóricos lacanianos, y del que el propio Lacan obviamente no era menos inconsciente. Las fórmulas lacanianas de la sexuación reproducen la estructura de las antinomias de la razón pura de Kant, por lo que deberían recibir el nombre de antinomias de la sexuación pura. Un Lacan elaboró las inconsistencias que estructuran la diferencia sexual en sus fórmulas de sexuación, en las que el aspecto masculino está definido por la función universal y su excepción constitutiva, y el aspecto femenino, por la paradoja de no todo, pas tout, no hay excepción, y por esa misma razón, el conjunto es no todo, no totalizado. La noción de las antinomias de la razón pura de Kant declaran que el único uso legítimo de las categorías trascendentales es el campo de la realidad fenoménica, que se manifiesta ante nosotros, seres humanos finitos, si aplicamos estas categorías a la realidad, en sí misma, la forma que adopta independientemente de nosotros, es decir, si intentamos pensar la realidad en su totalidad, como el infinito todo, nuestra razón queda necesariamente enredada en una serie de antinomias irresolubles. Las antinomias matemáticas. La primera antinomia, del espacio y el tiempo, tesis, el mundo tiene un inicio en el tiempo y también está limitado en cuanto al espacio. Antítesis, el mundo no tiene principio ni límites en el espacio, es infinito en cuanto al tiempo y al espacio. La segunda antinomia, del atomismo, tesis, toda sustancia compuesta en el mundo está formada por partes simples y nada más existe, salvo esas partes simples o lo que está compuesto por ellas. Antítesis, ninguna cosa compuesta en el mundo está formada por partes simples y en ningún lugar del mundo existe nada simple. Las antinomias dinámicas. La tercera antinomia, de la espontaneidad y el determinismo causal, tesis, la causalidad de acuerdo a las leyes de la naturaleza no es la única causalidad de la que pueden derivar todas y cada una de las manifestaciones del mundo. Para explicar estas manifestaciones, es necesario asumir que también existe otra causalidad, la de la espontaneidad. Antítesis, no existe la espontaneidad, en el mundo todo ocupa su lugar solo en función de las leyes de la naturaleza. La cuarta antinomia, del ser necesario o no, tesis, al mundo pertenece, como parte o como causa, un ser absolutamente necesario. Antítesis, en ningún lugar del mundo existe un ser absolutamente necesario, ni existe fuera del mundo como su causa. Las dos antinomias matemáticas tienen que ver con la dimensión cuantitativa de la realidad en ambas direcciones, hacia afuera y hacia abajo. La realidad es infinitamente divisible, está compuesta por partes finitas indivisibles. La realidad es infinita, no hay nada exterior a ella, la realidad es finita, tiene un límite. Las dos antinomias dinámicas tienen que ver con la excepción cualitativa de la realidad. Toda realidad está determinada por una red inmanente de causas y efectos, hay una causa superior que trasciende esa red, y esta causa opera espontáneamente, empieza en sí misma, no está subordinada a otra causa. Las antinomias matemáticas conciernen a la naturaleza inmanente, no todo, de la realidad. Kopiec señaló que la pareja de antinomias dinámicas y matemáticas refleja los dos aspectos de las fórmulas de sexuación de Lacan, para Lacan, lo que en última instancia caracteriza el estatus de la diferencia sexual en nuestro espacio simbólico. No es la oposición de dos entidades substanciales, masculina y femenina, sino los dos modos del bloqueo constitutivo del orden simbólico. Si pretendemos hacer valer el todo de este orden, necesitamos una excepción, y si no hay excepción, el orden es, no todo, pues solo una excepción puede totalizarlo. Estas son las fórmulas lacanianas de la sexuación. El lado izquierdo, masculino, se define por la universalidad de la función fálica, donde el falo, pi, representa el significante del deseo / diagonal castración, y su excepción constitutiva, todos los elementos están subordinados a la función fálica, al menos una de ellas está exenta. El lado derecho, femenino, se define por la falta de excepción, no hay elemento que no esté subordinado a la función fálica, lo que hace que el conjunto de elementos sea, no todo, está subordinado a la función fálica. De forma muy simplificada, estas fórmulas también pueden leerse como una variación del viejo lema, la excepción confirma la regla. Las fórmulas de la parte inferior también requieren explicación. En el lado masculino,
el sujeto masculino se enfrenta al objeto y a, el objeto causa el deseo, mientras que el lado femenino es más complejo, no significa que la no existente mujer, el atachado, esté dividida en el sentido de que parte de ella está subordinada a la función fálica y otra no. La mujer, no existente, está completamente subordinada a la función fálica, sin excepción, y precisamente esta falta de excepción le permite considerar a Pi, el fascinante significante maestro, como un significante de la inconsistencia barra diagonal carencia del gran otro. Un sencillo ejemplo, para un patriota, el nombre de su nación es el significante supremo al que dedica su vida. Sin embargo, una mirada más atenta nos hace descubrir rápidamente que este significante maestro es en sí mismo irrelevante, un significante vacío que solo registra, y simultáneamente eclipsa, las inconsistencias y los antagonismos inscritos en el corazón mismo de todo proyecto nacional. ¿A qué equivale esta extraña homología estructural entre las antinomias kantianas y las fórmulas de sexuación de Lacan? 2. Este acercamiento implica una verdadera locura, tal vez incluso, pura, en el sentido kantiano de no patológica, que puede tener en común la circunscripción de los límites de nuestro conocimiento con los bloqueos de la sexualidad humana. Porque deberíamos vincular la tesis de Lacan según la cual Ilene Y. A paz de rapport sexual con la premisa kantiana de que no existe relación cognitiva, es decir, que nuestro conocimiento jamás podrá relacionarse directamente con la realidad en sí misma. Intentemos desentrañar esta conexión, es más, procuremos responder a otro reproche obvio, aun admitiendo que exista una homología formal entre las antinomias kantianas y las fórmulas lacanianas de la sexuación. ¿Acaso estas fórmulas ofrecen realmente una noción adecuada de la estructura básica de la diferencia sexual humana? ¿Qué tiene que ver el fenómeno de la sexualidad humana, esta encrucijada de procesos biológicos, sociales y psicológicos interrelacionados, con una pareja de simples fórmulas lógicas contradictorias? Lacan no habla de biología, sino de la diferencia sexual como hecho que forma parte de nuestro universo simbólico, el vínculo entre las paradojas simbólicas inducidas por las fórmulas de la sexuación y la biología del sexo es evidentemente contingente y exterior. Las fórmulas de sexuación registran el bloqueo con el que un ser de lenguaje humano tropieza cuando intenta simbolizar su sexualidad. Pero basta con decir esto, ¿realmente funciona esta perspectiva? Empecemos con las antinomias de Kant. Las antinomias señalan la imposibilidad de aprender la cosa en sí, y lo imposible solo se circunscribe a través de fracasos, de forma negativa, lo que para Kant significa lo sublime. Es fácil comprender por qué este paso de las antinomias de la razón pura a la cuestión de lo sublime hace que el vínculo entre las antinomias y el sexo, la diferencia sexual, sea palpable. En su ensayo precrítico sobre lo bello y lo sublime, el propio Kant relaciona lo sublime con la diferencia sexual, lo sublime es masculino, lo bello es femenino. Para Lacan, el sexo como tal es sublime, no solo en su forma, sublimada, cultivada, sino en su forma humana más básica, es sublime. Porque el fracaso y el apego a la cosa real imposible son constitutivos de la experiencia sexual humana. Nosotros decimos que aquí hay que corregir a Kant, sitúa en el lugar incorrecto la diferencia sexual, que se ubica en el interior de lo sublime, en sus dos modalidades, la masculina, dinámica, y la femenina, matemática. Desarrollemos un poco más estos puntos claves. Las dos modalidades de antinomias, matemática y dinámica, desplegadas en la crítica de la razón pura corresponden a los dos modos de lo sublime, matemático y dinámico, que aparecen en la crítica del juicio. El punto de partida de Kant es la diferencia entre lo bello y lo sublime. La belleza está conectada con la forma del objeto, tiene fronteras, mientras que lo sublime, que es informe y limitado, no puede ser contenido en una forma sensible, sino que más bien tiene que ver con las ideas de la razón, que, aunque no puedan presentarse correctamente, pueden exacerbarse y penetrar en la mente a través de esa misma inadecuación, que admite la presentación sensible. Así pues, el vasto océano agitado por tormentas no puede considerarse sublime. Su aspecto es terrible, y uno debe haber acumulado una rica provisión de ideas para que tal intuición determine en él un sentimiento que en sí mismo es sublime, sublime porque la mente ha sido incitada a abandonar la sensibilidad y se aplica a ideas que implican una finalidad superior. 3. Esta experiencia puede acontecer en dos modalidades, matemática y dinámica. La experiencia de lo sublime matemático es ocasionada por un objeto informe y prácticamente inconmensurable, en cierto punto, los poderes de nuestros sentidos y de nuestra imaginación, la facultad de la mente que esquematiza y aprende el mundo sensible en imágenes y formas, no logran sintetizar todas las percepciones inmediatas de un objeto tan vasto e informe en la imagen plena y unificada de una figura única. Su propia escala amenaza con superar las capacidades de comprensión de la mente, nuestra habilidad para abarcar su magnitud con el ojo de la imaginación. Aunque inicialmente es una experiencia desagradable y una lección de humildad, es el momento en que interviene la razón, que posee otro recurso, la idea de infinito, extraída del ámbito de nuestro ser suprasensible. Por lo tanto,
aunque al principio parece que el objeto va a superar nuestras capacidades, descubrimos que tan solo amenaza nuestras habilidades sensoriales. Nuestra razón tiene a su disposición una idea muy superior al objeto, y por lo tanto podemos imaginar que se acerca, inadecuadamente, a la apariencia del infinito. En este movimiento nos alejamos de nuestra experiencia sensorial y avanzamos hacia el reconocimiento de los poderes trascendentales, sublimes, superiores, de la razón, que habitan en nuestro interior. Más que tratar con un objeto vasto, lo sublime dinámico se enfrenta a una fuerza natural de enorme poder, por ejemplo, una tormenta. Como con lo sublime matemático, inicialmente reconocemos en tal fuerza la aparente insignificancia de lo humano, somos pequeños y débiles, y la tormenta puede barrernos fácilmente y aniquilarnos. Sin embargo, cuando no afrontamos un peligro inmediato, cuando la tormenta puede experimentarse como una mera representación y no como una amenaza directa a nuestra vida, podemos admitir que es aterradora, pero sin sentir miedo, y en ese momento, descubrimos en nuestro interior un poder de resistencia de otro tipo, que nos aporta el valor para medirnos contra la aparente omnipotencia de la naturaleza. 4. Este poder de resistencia es un poder para considerar diminutas las cosas por las que nos inquietamos, bienes materiales, salud y vida, y para considerar que su fuerza, a la que en estas cuestiones sin duda estamos sometidos, no ejerce ningún rudo dominio sobre nosotros ni sobre nuestra personalidad, de modo que no tenemos que inclinarnos ante ella, una vez que la cuestión se convierte en uno de nuestros principios más elevados, y del cumplimiento o rechazo de esos principios. 5. Aunque objetivamente estamos sometidos al poder de la naturaleza, capaz de destruirnos, en cuanto se activa el razonamiento también podemos actuar, en el nombre de nuestros principios más elevados y racionales, contra este estrecho egoísmo. Lo sublime en esta experiencia es entonces el reconocimiento de los recursos para el heroísmo de los que disponemos en nuestro interior. No podemos ignorar el trasfondo ético en la versión kantiana de lo sublime, especialmente en lo sublime dinámico, pero también en lo sublime matemático. Lo sublime nos ofrece una visión de lo que está más allá de nuestro propio egoísmo, y nos permite el acceso, y se complace en ello, al tipo de desinterés racional que para Kant debe formar la base de la acción ética y no egoísta. En lo sublime reconocemos nuestra más elevada y verdadera libertad. 6. Aquí es donde una referencia a Lacan nos ayudará a leer lo sublime kantiano bajo una nueva luz. En su Kant con Sae, Lacan demuestra que Sae es la verdad de Kant. La primera asociación es, evidentemente, de ¿qué va todo este lío? En nuestra era freudiana y postidealista, ¿acaso no sabe todo el mundo qué significa el con la verdad de que el rigor ético de Kant es el sadismo de la ley, es decir, que la ley kantiana es una iniciativa del superyo que goza sádicamente con el bloqueo del sujeto, de su incapacidad para satisfacer sus exigencias inexorables, como el proverbial profesor que tortura a sus alumnos con tareas imposibles y disfruta secretamente de su fracaso? Sin embargo, Lacan apunta a lo contrario de lo que plantea esta primera asociación, no es que Kant sea un sádico acérrimo, es Sae quien resulta un kantiano empedernido. Esto significa que hemos de tener presente que el foco de Lacan siempre es Kant, no Sae, está interesado en las consecuencias últimas y en las abandonadas premisas de la revolución ética kantiana. En otras palabras, Lacan no intenta efectuar el habitual giro reduccionista, según el cual todo acto ético, por puro y desinteresado que parezca, se basa siempre en alguna motivación patológica, el interés a largo plazo del propio agente, la admiración de sus compañeros, hasta la satisfacción negativa, proporcionada por el sufrimiento y la extorsión que a menudo exigen los actos éticos. El centro del interés de Lacan reside más bien en la paradójica inversión mediante la cual el propio deseo, esto es, actuar a partir del propio deseo, sin comprometerlo, ya no puede basarse en intereses o motivaciones patológicas, y cumple así los criterios del acto ético kantiano, por lo que, seguir el propio deseo, coincide con cumplir con el deber. Basta con recordar el célebre ejemplo de Kant en su crítica de la razón práctica. Supongamos que alguien dice que su deseo es irresistible cuando se presentan la oportunidad y el objeto deseado. Preguntémosle si controlaría su pasión si, frente a la casa en la que se le presenta esta oportunidad, se alza un patíbulo en el que será colgado inmediatamente después de consumar ese deseo. No hace falta pensar mucho para conocer su respuesta. 7. El contraargumento de Lacan es que ciertamente debemos averiguar su respuesta, y si encontramos a un sujeto, como habitualmente ocurre en el psicoanálisis, que solo puede disfrutar plenamente de una noche de pasión si lo amenaza alguna forma de patíbulo, esto es, si al satisfacer su deseo está violando alguna prohibición. Lacan apunta que si la gratificación de la pasión sexual implica la suspensión incluso de los intereses egoístas, más elementales, si esta gratificación se sitúa claramente más allá del principio de placer, entonces, a pesar de todas las apariencias de lo contrario, estamos tratando con un acto ético, su pasión es, stricto sensu, ética, o como Alenka Supani expresa sucintamente, sí,
como afirma Kant, nada salvo la ley moral puede inducirnos a apartar todos nuestros intereses patológicos y aceptar nuestra muerte. Entonces el ejemplo de alguien que pasa una noche con una dama a sabiendas de que pagará por ello con su vida es un ejemplo de ley moral. 8. Esto significa que lo que Lacan llama jouissance, el goce excesivo, también está, como la ley moral, más allá del egoísmo y del principio de placer. El nombre que Freud otorga a la dimensión situada más allá del principio de placer es pulsión de muerte y, en consecuencia, la pulsión de muerte también es, no patológica, en el sentido kantiano, aporta placer, pero placer en el dolor, exactamente como lo sublime kantiano. ¿Cómo es posible? Solo si, en contraste con Kant, declaramos que la facultad de desear no es en sí misma, patológica. En otras palabras, como ya hemos visto, Lacan afirma la necesidad de una crítica del puro deseo, en contraste con Kant, para quien nuestra capacidad para desear es realmente patológica. Lacan asegura que existe una pura facultad del deseo. Una vez más, esto quiere decir que, cuando Kant declara que lo sublime es un triunfo de lo suprasensible sobre lo sensible, procede con demasiada rapidez, limita lo sensible a los placeres patológicos, e identifica lo suprasensible y lo no patológico con la razón y la ley moral. Por esta razón, Kant privilegia claramente lo sublime dinámico, en el que experimentamos de forma negativa la ley moral como la fuerza que nos permite resistir la amenaza externa de las salvajes fuerzas naturales. Recordemos que para Kant solo experimentamos la libertad a través de la ley moral. La libertad es en última instancia libertad para escapar al determinismo natural, y la presión de la ley moral nos permite actuar libremente y escapar de nuestros intereses egocéntricos. 9. Pero lo que sucede en nuestra experiencia de lo sublime matemático es algo diferente. Si lo miramos de cerca, descubrimos que no implica referencia a otra dimensión externa, superior, a la sensible, que no hay excepción al orden de lo sensible, lo suprasensible. Implicado en ella es lo sensible ampliado más allá de las limitaciones de las capacidades humanas de percepción. La brecha que encontramos aquí es inmanente a lo sensible y se ajusta a lo que Lacan formuló como la antinomia del no todo, no hay excepción del orden sensible, pero, sin embargo, no podemos totalizarlo, esto es, este orden sigue siendo, no todo. En otras palabras, en la medida en que lo sensible se ve aquí superado, no lo es en una dimensión superior, sino desde el interior, atrapado en su propia inconsistencia. Esta es la tensión inmanente que caracteriza a lo que Lacan llama jouissance féminine. Volvemos aquí a la diferencia entre la antinomia de la sexualidad masculina y la antinomia de la sexualidad femenina que esbozamos brevemente en la introducción. La jouissance femenina es ilimitada y, por lo tanto, está atravesada por un bloqueo inmanente que puede impulsarla hacia la autorrenuncia, mientras que la economía sexual se basa en una excepción no sexual, ética, en el caso de Kant, que sostiene su universalidad. Esa es la razón por la que la Iglesia Católica tiende a degradar la actividad sexual, cuando está separada de la procreación, hasta la animalidad desnuda, intuye con gran precisión que el sexo es su gran competidor, el primer y más básico ejemplo de experiencia propiamente metafísica. La pasión sexual introduce un corte violento en el flujo de nuestra vida cotidiana, otra dimensión interviene en ella y nos hace descuidar nuestros intereses y obligaciones cotidianos. La Iglesia Católica ignora el hecho notorio de que precisamente son los animales los que practican sexo para la procreación, mientras que los seres humanos, esclavos de la pasión sexual, aíslan un aspecto de la vida, el acto sexual, que en la naturaleza funciona como medio para la procreación y lo convierten en un objetivo en sí mismo, un acto de intensa experiencia y goce espiritualizado. Por ello, los psicoanalistas se detienen en el sexo, no porque el sexo constituya la substancia natural de nuestro ser, cultivada a través de complejos ritos de civilización, cuyo lugar correcto es el lenguaje o el trabajo. La ruptura con la vida natural ocurre en el propio sexo, es decir, designa su antagonismo inminente, no es una tensión entre la sexualidad sensible y otra dimensión, superior. Debido a su tensión inmanente, el goce sexual no solo está condenado a fracasar en última instancia, sino que en cierto modo es goce del fracaso mismo, goce de fracasar una y otra vez, reiterando la falla. Imaginemos una sencilla escena: sacudo la mano de alguien, pero en lugar de soltarla tras unas sacudidas insubstanciales, continúo imprimiéndoles un movimiento rítmico. ¿Acaso este comportamiento por mi parte no generará el efecto de una erotización embarazosa y no deseada? La sublime cosa sexual, el, en sí, nouménico sexual, para expresarlo en términos kantianos, no es accesible directamente, tan solo puede circunscribirse como el punto focal ausente de los reiterados intentos de llegar a ella o, como señala Kant, solo puede ser evocada negativamente a través de los sucesivos fracasos a la hora de alcanzarla. Por eso, el dolor del fracaso, forma parte de la experiencia sexual intensa, y el goce surge solo como el efecto del placer arruinado por el dolor. Aquí deberíamos recordar la definición de Lacan de lo sublime, un
objeto elevado al nivel de la cosa, una cosa o acto ordinario a través del que, en un frágil cortocircuito, discurre la cosa real imposible. Por eso, en un intenso intercambio erótico, una palabra equivocada, un único gesto vulgar basta para que tenga lugar una violenta desublimación, y caemos desde la tensión erótica a la vulgar copulación.